Buen día, profesores. En este video les vamos a hablar de las arritmias. Mi compañera Gina Moreno y quienes habla Ángela. Inicialmente, pues hay que hablar del electrocardiograma normal. Recordar que este es un registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón. Como podemos evidenciar en la imagen, está guiado por una cuadrícula. Esta cuadrícula, cada cuadrito pequeño y cada cuadro grande, tiene una numeración en cuanto a milímetros y segundos que nos va a permitir guiarnos más adelante en la lectura del electrocardiograma. Recordar también que este papel tiene una velocidad determinada de 25 milímetros por segundo, que también nos va a permitir a la hora de hacer la lectura del electro. También pues en un electrocardiograma tenemos que tener en cuenta las derivaciones, ya que estas proporcionan una vista de la actividad eléctrica del corazón. Estas derivaciones no se pueden leer por separado, ya que si se lee por separado no va a dar una lectura pues normal del electrocardiograma, bueno, de la actividad eléctrica del corazón. Las derivaciones se dividen en dos, las derivaciones de las extremidades y las derivaciones precordiales. Ya específicamente, las derivaciones de las extremidades también tienen otra referencia que son frontal. Entonces, estas derivaciones se dividen en dos. Las derivaciones bipolares, que estas registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. Aquí podemos observar las derivaciones de 1, de 2 y de 3. En las otras derivaciones son las monopolares, que estas derivaciones eh, se nombran con A, BR, BL y BF en un inicio, pero ahora se les añadió la A y, y finalmente pues quedaron AB, ABL. Pues les voy a hablar de cordiales, que su otro nombre referente es el plano horizontal. Esta registra el potencial absoluto del punto donde está colocado. Entonces, estas son nombradas como B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La B1 está ubicado, como podemos ver en la imagen, en el cuarto espacio intercostal derecho, colina media, perdón, colina según el borde del esternón. El B2 está ubicado en el cuarto espacio intercostal con borde izquierdo del esternón. El B3 está ubicado entre B2 y B4 y el B4 está ubicado en el quinto espacio intercostal en línea media clavicular. El B5 está ubicado en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior. Y por último, el B6 está ubicado en el quinto espacio intercostal con línea media axilar. Como podemos ver en esta imagen, entonces están las derivaciones que antes mencioné. En la parte izquierda está la D1, D2, D3, seguida de ABR, ABL y ADF, y así Guevara. consecutivamente terminando las demás derivaciones. Entonces, estas derivaciones hacen referencia a poder dar como un mejor diagnóstico a la hora de leer el electrocardiograma. Entonces, tomamos como referencia que desde la dimensión B1 y B2 exploran la zona septal del corazón. En la dimensión B3 y B4, estas dos exploran la zona anterior. En la dimensión B5 y B6, estas exploran la zona lateral junto con ABL. Y finalmente la derivación D2, D3 y ABF exploran la zona inferior. Eh, ya específicamente al electro, está conformado por ondas, segmentos e intervalos. Entonces, referente a las ondas, la onda P está direcciona o como referente a la despolarización de las aurículas. Esta dura aproximadamente 0,125 segundos y tiene una amplitud menos de 0,25 milivoltios. La onda T representa la repolarización de los ventrículos
Esta tiene una amplitud menos de 5 milímetros a 0,5 milivoltios. Y esta está representada en el electro por ondas altas, negativas o planas, que dependiendo de estas características también nos va a permitir dar como una lectura o un diagnóstico del electro. La onda U representa la repolarización a nivel de la red de Purkinje. Esta es de escasa amplitud y suele aparecerse después de las ondas T. El complejo QRS representa pues la despolarización de los ventrículos, dura menor a 0,12 segundos y tiene 0,5 milivoltios. Esta se reconoce o se clasifica en dos: el complejo QRS estrecho, que su característica es que es de origen supraventricular. El complejo QRS ensanchado, que da como característica el origen ventricular. Ya frente a los intervalos, entonces encontramos el intervalo PR, que es la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo o el paso por el nodo auriculoventricular. El valor normal es de entre 0,12 segundos a 0,20 segundos. Y como podemos ver ahí en la imagen, la primera, esta línea representa el intervalo PR. Ya el intervalo RR depende de su duración acorde a la frecuencia cardíaca. Como podemos ver en la imagen, está señalado el intervalo RR. Ya el intervalo QT, representa la repolarización ventricular, su duración ahí mismo en la imagen. Ya el segmento ST es la repolarización ventricular. Aquí, como podemos ver en la imagen, está representado. Y por último, en algunas literaturas mencionan el segmento PR. Mirando este segmento, podemos determinar si hay un infarto o el miocardio o hay pericarditis. Ya los pasos específicos, el primer paso es mirar si está bien tomado. Entonces, para mirar si está bien tomado, en ABR tenemos que mirar la onda P. El segundo paso es la onda P presente o ausente. El tercer paso es el ritmo regular o irregular. El cuarto paso es la frecuencia cardíaca. El quinto paso es el intervalo PR. Pues mirar cuántos segundos demora ese intervalo o tiene de distancia. El sexto paso es mirar el complejo QRS en segundos. El séptimo paso es mirar la morfología de las ondas. Ya en cuanto específicamente a las arritmias, encontramos las bradiarritmias y las taquiarritmias. Inicialmente, pues las bradiarritmias son consideradas el ritmo cardíaco es menor a 60 latidos por minuto, donde hay pues una disfunción del nodo sinusal. Estas bradiarritmias son nombradas como bradicardia sinusal, que aquí esa produce astenia o intolerancia al esfuerzo, disnea, diaforesis y cianosis en los pacientes. También se ha considerado en las literaturas la presencia pues, de pausas sinusales, que estos son periodos de tiempo en los que el nodo sinusal deja de producir estímulos, mayor pues a 6 segundos, y que estos tiempos puede producir síncopes. Como podemos ver en la imagen, es referente a una bradicardia sinusal. Ya frente pues al algoritmo de tratamiento según la AJA, entonces el algoritmo comienza pues mirar la frecuencia cardíaca si es de menor a 50 latidos por minuto. Si identificamos esos, pasamos a mirar la sintomatología del paciente, miramos si se requiere oxígeno, utilizamos el monitor de cardíaco y el oxímetro, miramos un acceso venoso, también pues tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones
y miramos las posibles causas como son la hipoxia o o exámenes toxicológicos cuando es una de las causas toxicológico. Miramos si la es persistente, si hay presencia de hipotensión, si hay signos de... chequeamos si hay signos de isquemia. Entonces, si no hay signos, pasamos a monitorizar y a observar. Ya después de haber hecho, volvemos a mirar. Si llegado caso hay signos de hipotensión, de choque, hay signos de isquemia, entonces pasamos como tal al tratamiento farmacológico, que este ya viene a hacer con atropina, con una dosis inicial de 1 miligramo bolo, y cada de 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. Seguida pues por dopamina, infusión endovenosa, que usualmente esta infusión es de la dosis de 5 a 20 microgramos por kilogramo minuto. Y por último tomamos la infusión de epinefrina cuando la dopamina no o cuando no tenemos dopamina. Entonces, esta infusión de epinefrina, dosis es de 2 a 10 microgramos por minuto. Y ya después de este manejo farmacológico, miramos o consideramos eh, otra vez todo desde el inicio. Entonces, valoración de 12 derivaciones del electrocardiograma, el monitor cardíaco, la oximetría, mirar los signos de hipotensión y los signos de isquemia. Tenerlo prácticamente en observación. Aparte, en las bradiarritmias, aparte de la bradicardia sinusal, también encontramos los bloqueos auriculoventriculares, que esto es que la actividad eléctrica del corazón no tiene una continuidad entre la aurícula y el ventrículo, o sea, está alterada. En la etiología de los bloqueos se debe más que todo al envejecimiento, a los fármacos y enfermedades degenerativas e infecciosas. Hay 3 tipos de grados o bloqueos según la gravedad. El primer bloqueo es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí como características es que el PR es mayor de 0,20 segundos y la ONB es seguida de complejo QRS, como podemos ver ahí en la imagen. En los otros bloqueos, entonces está el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Esta se subclasifica en MOVIS 1 o Wekenbach y MOVIS 2. El MOVIS 1, como características, hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no es conducida. Y en el MOVIS 2 hay un bloqueo de una onda P sin que previamente se prolongue el intervalo PR. Y hay ondas P sueltas. Entonces, aquí en esta primera imagen podemos observar el bloqueo de segundo grado MOVIS 1. En esta tercera imagen podemos observar el bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Y por último, pues tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o también llamado bloqueo completo, que como características hay presencia de la onda P, no relacionan como tal estas ondas a un complejo QRS. Estos complejos QRS son variables. Y hay también los intervalos R también son variables, como podemos ver en esta imagen número 3. Bueno, ya como tal en las taquiarritmias encontramos una clasificación. Estas se clasifican según si se producen las aurículas o si se producen los ventrículos. Si se producen las aurículas, se llaman supraventriculares y se caracterizan porque los complejos QRS son angostos. En estas encontramos la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular y el flúter auricular. En cuanto a si se producen en los ventrículos, se llaman taquiarritmias ventriculares. Estas se clasifican en la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y extrasístole.
En cuanto a la taquicardia sinusal, esta se caracteriza porque presenta un ritmo sinusal regular entre 100 y 160 latidos por minuto. Son secundarias alteraciones de los mecanismos reflejos que gobiernan la actividad del nodo sinusal. En el electrocardiograma se va a presentar onda P, esta es de origen sinusal, el RR va a estar constante, el intervalo PR también es constante y normal, va a presentar un ritmo regular y su frecuencia cardíaca es entre 100 y 160 latidos por minuto. Aquí en la imagen se puede observar. En cuanto al flúter auricular, este aparece más que todo en pacientes con EPOC, cardiopatía, isquemia, hipertensión arterial y en cardiopatía valvular. Este se caracteriza porque presentan ondas F que sustituyen a las ondas P. Estas ondas F se van a ver en forma de viento de sierra. Su frecuencia auricular va a variar entre 250 a 350 latidos por minuto. Los complejos QRS van a estar normales y el intervalo FF también es regular, junto con el intervalo RR. En cuanto a la fibrilación auricular, esta resulta de una despolarización caótica de las aurículas. Se puede presentar de forma paroxística, recurrente, episódica o crónica. Se debe más que todo a cardiopatías, ya sea valvular, hipertensiva o isquémica. En el electrocardiograma se puede observar que en estas no hay una relación entre la actividad auricular y el complejo QRS. Tampoco existe onda P, su frecuencia auricular va a variar entre 400 a 60 latidos por minuto y su frecuencia ventricular es mayor a 100 latidos por minuto. El intervalo RR es irregular. Ya para el manejo de la fibrilación auricular y el flúter, tenemos que tener en cuenta si el paciente está inestable o estable. Si el paciente está inestable, se realiza cardioversión eléctrica y si el paciente está estable, se administra procainamida, flecoimida o propafenona. También se debe realizar un control del ritmo, ya sea mirar si se presenta menor a 48 horas o si es mayor a 48 horas o desconocido. Si es menor a 48 horas, se debe realizar una anticoagulación mediante la heparina o con anticoagulantes orales. Y después se debe realizar la cardioversión. Si el paciente presenta este ritmo mayor a 48 horas o es desconocido, se realiza una anticoagulación con warfarina por 3 semanas. Posteriormente a esto se realiza una cardioversión eléctrica, continuando con una anticoagulación por 4 semanas, y en caso de que sea desconocido se realiza una toma de eco transesofágico. Para el manejo de las taquicardias de QRS estrecho, también se debe tener en cuenta si el paciente está estable o inestable. En caso de que el paciente esté inestable, también se realiza cardioversión eléctrica. Si el paciente está estable, se realiza primeramente maniobras vagales con elevación de las piernas. Si el paciente no responde, se administra adenosina en bolo de 6 a 18 miligramos IV. Posterior a esto, si el paciente tampoco responde, se administra verapamilo y diltiazem, o beta bloqueantes como esmolor y metoprolol. Y por último, se realiza una cardioversión eléctrica. Acá también es importante tener en cuenta es la fracción de eyección, si está conservada o si presenta una insuficiencia cardíaca. Si la fracción de eyección es conservada, se administra bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, digoxina, se realiza una cardioversión eléctrica, luego se administra una procainamida y una amiodarona. Si el paciente presenta una fracción de eyección menor al 40%, se presentan signos de insuficiencia cardíaca, primero se administra una cardioversión eléctrica, después una digoxina y por último la amiodarona.
Bueno, ahora en cuanto a las taquicardias de origen ventricular, estas se clasifican porque presentan los complejos QRH anchos con una disociación de las auriculoventricular. En estas se presentan de 3 o más extrasístoles ventriculares seguidas con una frecuencia de 100 a 200 latidos por minuto. En estas taquicardias ventriculares se clasifican en si es sostenida o no sostenida. En cuanto a la taquicardia ventricular sostenida, tiene una duración menor de 30 segundos, por lo cual es autolimitada. Y en la taquicardia ventricular sostenida es persistente más de 30 segundos y tiene una importancia clínica y pronóstica. Aquí en la imagen se puede observar la taquicardia ventricular sostenida y taquicardia ventricular no sostenida. También estas se clasifican según la morfología del complejo QRS, en donde encontramos las taquicardias ventriculares con monomórficas. En esta imagen se puede observar en la primera, donde su impulso proviene del nodo sinusal. Y las taquicardias ventriculares polimórficas es la segunda imagen, se caracterizan porque tienen QRS regulares y son altamente malignas. Otra taquiarritmia es la fibrilación ventricular. Esta consiste en una activación ventricular desorganizada y parcelar con múltiples movimientos de reentrada. La actividad mecánica del corazón es inútil y aquí sobreviene como tal una muerte del paciente si no se revierte en un plazo de 3 a 4 minutos desde su inicio. En el electrocardiograma se puede observar los complejos QRS sustituidos por ondas irregulares con una magnitud de morfología variable. Las ondas P no son determinables y la frecuencia cardíaca varía entre 150 a 500 latidos por minuto. El intervalo RR es irregular y no hay una relación entre las aurículas y los ventrículos. Esto no se puede determinar en el electrocardiograma. Ya en las extrasistole ventricular se caracteriza porque se presenta un impulso que surge de un punto aislado del ventrículo y del foco ectópico y que se anticipa respecto al ritmo habitual. Esta se caracteriza porque presenta un QRS ancho mayor a 0.12 a 0.14 segundos. Acá también se evidencia una onda T anormal opuesta a la dirección del QRS por repolarización anormal. Estas también se clasifican en unifocales bigeminadas que se puede observar en la primera imagen y unifocales con dupletas o pareadas que es cuando se presentan en la siguiente imagen, la segunda. Y por último en la tercera imagen se presenta una extrasístole ventricular trigeminada. Para el manejo de las taquicardias con QRS ancho, también hay que tener en cuenta si el paciente está inestable o el paciente está estable. Si el paciente está inestable, se realiza una cardioversión eléctrica y si el paciente está estable, se inicia con unas maniobras vagales. Si no responde a estas maniobras, se administra adenosina, después procainamida o amiodarona y por último se realiza una cardioversión eléctrica. En cuanto a los cuidados de enfermería, se debe realizar una valoración de otras patologías de base que puedan estar relacionadas con las arritmias, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. También se debe realizar valoración de los signos vitales, el pulso, el ritmo, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, se debe monitorizar dependiendo del ritmo que presente el paciente. También se debe valorar si la arritmia no le permite al paciente llevar una vida activa, ya que esto pues, puede favorecer
a a otras apariciones como el estreñimiento o a otras causas. También se debe valorar los signos y síntomas que pueden ocasionarse debido a otras enfermedades como las palpitaciones, el cansancio, la sudoración o el ahogo. Y hay que tener en cuenta todos los signos y síntomas que el paciente pueda presentar para así realizar un diagnóstico adecuado y tener unas intervenciones planteadas adecuadas de enfermería. Muchas gracias.